Bueno, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y también la Biblia nos dice que en la alabanza la presencia de Dios desciende y llena nuestros corazones. Nuestro corazón necesita esa presencia de Dios. Somos hombres y mujeres creados para estar y vivir con Él, ¿no? Y por eso que sin su presencia ya podemos que la vida nos vaya muy bien, no importa lo que tengas, lo que no tengas, no importa lo que alcances, lo que no alcances. Realmente cuando va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que la presencia de Dios en nuestra vida es lo que realmente necesitamos. Y es lo que debemos de buscar, la presencia de Dios. Porque sin ella no hay satisfacción, no hay plenitud, no hay vida, no hay propósito, ¿no? Necesitamos la presencia de Dios. Y estos últimos domingos hemos estado hablando de algunos relatos, ¿no? que tiene que ver con ese encuentro que Jesús tenía con las personas, ¿no? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para Jesús, las personas era lo más importante, ¿no? Dice que mi comida es que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. Él no tenía proyectos en esta tierra, no tenía planes personales de otra índole. Y Jesús mismo dijo que el que quiera venir, sígame, ¿no? Pero yo no tengo dónde reposar la cabeza. Claro, eso ya es más difícil que alguien siga a Jesús y sienta la incomodidad y sienta un futuro incierto, o sienta que hoy no tiene y siente que todas las cosas que eso puede ocurrir. Jesús vino a salvar lo que se había perdido y tenía una cosa, ¿no?, en común con el Padre, que era venir y salvar, ayudar a los hombres y a las mujeres de este mundo a que se encuentren con Él y puedan pasar de muerte a vida. Yo muchas veces he hablado de este personaje, seguramente muchos de vosotros hemos escuchado de este Zaqueo que estaba allí en Jericó y se subió ¿a qué árbol? A un sicomoro, ¿no? Que es un árbol que puede ser grande, con muchas ramas, que es como una higuera, pero en plan grande, ¿no? Y allí, recuerdo cuando fuimos a Jerusalén, allí estuvimos en Jericó, y es una ciudad, ¿no?, bastante moderna, y nos fuimos allí a un árbol sicomoro, y nos dijeron que era allí donde Zaqueo se había subido. Bueno, puede durar muchos años un sicomoro, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que esto del turismo a veces sacan reliquias de donde no hay y buscan pretextos para llevar a la gente, ¿no? Pero sí, eso nos hace recordar que un día Zaqueo se subió ahí a un sicomoro, ¿no? Entonces en Lucas 19 vamos a ver este relato, ¿no? Jesús y Zaqueo. Decir que Zaqueo significa puro y significa inocente. Pero vemos que este personaje no era ni tan puro ni tan inocente. Y lo que ocurre a veces es que a Pablo se le cambió el nombre, y hay muchos personajes en la Biblia que se les cambia el nombre. A este no se le cambió el nombre, ¿no? Porque después Zaqueo salió siendo puro e inocente por la gracia de Jesús, ¿no? Aunque no era tan inocente. Y entonces vamos a leerlo, ¿no? Bien, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había pasado por allí, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio
y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado o a alguno se lo he devuelto cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, ¿no? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el plan divino. Ese era lo que llenaba su corazón. Eso era lo que motivaba todo esfuerzo y todo sacrificio. Los perdidos. No tenía otra obsesión Jesús sino esa. Y aquí vemos, ¿no?, este corazón apasionado, porque este relato ocurrió unos días antes de ir a la cruz. O sea que él estuvo hasta el final. Y sabemos que en la cruz ganó a uno de los ladrones, ¿no? También, hasta el final. ¿Cuántos de nosotros, si nos dirían que nos quedan 4 días de vida, seguiríamos con la misma dinámica y el mismo deseo? ¿O nos retiraríamos ahí angustiados para ver qué puedo hacer, ¿no? Pero Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Este relato es unos días antes de su crucifixión, y eso nos habla de su verdadero interés. Ya no tenía tanto en mente la cruz, tenía en mente Zaqueo y todos aquellos que se presentaban la oportunidad de poderles ganar para el Señor, ¿no? Así que dice que este Zaqueo se ganaba la vida cobrando impuestos, y se nos dice que era jefe de los publicanos, y había llegado pues a ser jefe de los publicanos, jefe de aquellos que cobraban impuestos injustamente. Una cosa es cobrar impuestos, pero ellos lo hacían injustamente, cobraban más para que su vida podía ser más rica, y por eso este hombre era rico. Se había hecho rico por los impuestos ilegales que estaba cobrando al pueblo a través del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano tenía estos cobradores de impuestos, pero estos se aprovechaban, ¿no?, de este supuesto, ¿no? Y en ese sentido nos damos cuenta de su posición. Pero sin embargo, con nuestros relatos vemos también su interés, ¿no?, que quería ver a Jesús. Ese era su interés, quería ver a Jesús. Le interesaba su mensaje, le interesaba lo que él predicaba. Y entonces eso nos habla de ese entusiasmo también del corazón de Zaqueo, ¿no?, que a pesar de que era rico y que era una persona competente como jefe, sin embargo, su vida necesitaba algo más. Nosotros deberíamos desear más la presencia de Dios que un puesto o las riquezas. Si nos darían a cambio un puesto maravilloso y las riquezas sin Jesús, ¿qué es lo que elegiríamos? Entonces este Zaqueo se dio cuenta de que esa vida que él llevaba, ¿no?, que estaba llevando, sin embargo no le hacía feliz, ¿no? También una de las características de estos publicanos es que no eran personas apreciadas, sino totalmente eran despreciados por los hombres, porque sabían que eran injustos con ellos y se sometían a duras penas por el castigo, ¿no? Pero eran personas que no les querían en la sociedad. Sí, eran ricos con su puesto, pero despreciados, ¿no? Sin embargo, él se dio cuenta que necesitaba algo más, ¿no? Sabía que Jesús se acercaba a los publicanos y pecadores,
porque él lo vio. Entonces, aunque sufrieron crítica después, este Zaqueo sufrió la crítica de Jesús, pero sin embargo, aquí por ejemplo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11, que dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús estaba rodeado de publicanos, gente que no era muy bien vista porque eran cobradores de impuestos, y estaba rodeado de pecadores. Se sentía muy bien Jesús con los pecadores y las personas despreciables. ¿Por qué? Porque les amaba, porque quería ganarles para el Señor, ¿no? Así que se acercaba Jesús mismo a ellos, ¿no? Y vemos que nada le impidió ver a Jesús, ¿no? Es curioso porque dice que era bajito, ¿no? Zaqueo era bajito, bajito de estatura, por eso se sube a un árbol, ¿no? Ahí vemos también un poco la pereza, ¿no? La destreza, ¿no? De aquellos que queremos encontrarnos con el Señor. Debemos de también buscar los medios para verle, ¿no? A veces decimos, es que no puedo, no sé orar, no es que no entiendo, es que... No, pero debemos de buscar la forma de ver a Jesús, tal como somos, de acercarnos a Él. Es que yo soy poca cosa, Jesús igual no me va a entender, no me va a escuchar, no me va a creer, en fin. Excusas no, tenemos que buscar la forma de llevar a cabo pues ese encuentro, ¿no? Ese encuentro con Él, ¿no? Así que bueno, entre la multitud seguramente no se le podría ver a Zaqueo. Si uno mide 1,80, 1,70, pues si Zaqueo mide 1,10, a algunos le llegaría por la barriga, ¿no? Zaqueo andaría allí como un niño, ¿no? Corriendo de aquí para allá y no le podía ver, claro. Si sería como de 2,10 con un jugador de baloncesto, 2,15, pues entonces estaría sus hombros y cabeza por encima de la multitud. Pero ese subió ahí, ¿no? Al árbol, ¿no? Y entonces tuvo una visión, ¿no? De Jesús. Ahí le vio. Ahí viene Jesús. Aquí estoy yo y esta es mi oportunidad de verle quién es, ¿no? No sé qué pensáis. Si pensáis que Zaqueo pensaba que Jesús le iba a llamar. Posiblemente no. Él seguramente lo único que hacía es acercarse para verle. Pero sin embargo Zaqueo tenía un buen corazón, un corazón preparado, un corazón dispuesto, ¿no? Y eso nos habla de esa sinceridad de Zaqueo y también de ese deseo. Algo que yo valoro y creo que el Señor valora es que nosotros seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con Él. Le deseemos a Él. Querramos estar con Él, sinceridad, motivados por Él, para tener ese encuentro con Él. Señor, yo quiero conocerte más, pero para eso tengo que hacer un esfuerzo. Quizás no vamos a tenernos que subir a un árbol, pero sí tenemos que concentrar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones hacia Él, porque si no, le vamos a ver como muy de paso. Y no vamos a ser tratados por Él, ¿no? Y luego vamos a verlo, porque esto es lo que realmente el Señor quiere, que nosotros estemos mirando dónde está. Señor, ¿dónde estás? Quiero verte. Anhelo tener un encuentro contigo, lo que hemos estado diciendo. ¿Qué quieres decirme? ¿Que tengo que aprender más de tu mensaje? ¿Qué quieres que entienda mejor con mi entendimiento, ¿no? Y bueno, esa sinceridad y ese deseo que hizo que pues rico se humillara, ¿no? Y que nada se interpondría en él. El hijo pródigo tuvo también esa experiencia de que tenía todo en la casa de su padre y se fue.
Lo tenía todo, incluso también tenía a su padre ahí. Pero sin embargo menospreció a su padre, cogió de sus riquezas y se fue y las gastó perdidamente, ¿no? Y cuando luego ya estaba en esa pobreza, entonces dice la Biblia que despertó. Y cuando despertó, dijo, joder, qué bien estaba yo en la casa de mi padre. Qué bien estaba. Y eso es lo que yo creo que también este rico jefe de los que los cobraban a los publicanos se sentía vacío, se sentía sin nada. No nos tenemos que conformar con menos. Tenemos que desear la presencia de Dios. Tenemos que desear su vida en nosotros. Es lo más necesario, es lo más urgente. No hay nada más importante que eso en nuestra vida. Y si logramos esa cercanía con Jesús, seremos realmente personas satisfechas. Entonces, este Zaqueo se dio cuenta que necesitaba ese mensaje de Jesús, ¿no? Versículo 5 dice que Jesús miró hacia arriba y le vio. Miró hacia arriba y le vio. Esto es significativo, porque había un montón de gente. Había cientos de personas. Pero Jesús miró hacia arriba, donde estaba Zaqueo. ¿Y por qué le miró? Porque vio en Zaqueo potencialmente una persona que podía aceptar su mensaje, arrepentirse y volverse a él. Cuando nosotros miramos, no vemos mucho más a veces detrás de los ojos o de las personas. Pero cuando Jesús mira más allá de nuestros ojos, mira el corazón, mira las motivaciones, mira nuestros deseos. Y cuando el Señor ve nuestra motivación, nuestros deseos, nuestro anhelo, nuestra lucha, Él no pasa desapercibido. Él nos mira y nos conoce. Y por lo tanto también Él está dispuesto a responder a aquello que nosotros anhelamos y aquello que nosotros deseamos, ¿no? Conocía su nombre, Zaqueo. Baja, Zaqueo. Igual pocos de las personas que estaban alrededor conocían su nombre, quizás algunas, pero Jesús conocía su nombre. Eso habla de la omnisciencia de Dios, de la inocencia. Omnisciencia de Jesús. Él conoce nuestro nombre, conoce de dónde venimos, conoce todo. Y Él, que conoce todo nuestro pasado totalmente, Él puede realmente responder a nuestro futuro si nosotros le buscamos, ¿no? Y le anhelamos de todo nuestro corazón, ¿no? Esa es una garantía maravillosa, que saber que nada le pilla de improviso a Jesús, ¿no? Aquí en Apocalipsis, vamos a leer capítulo 3, versículo 17, es el mensaje a la Odisea. Y quizás esto es lo que Zaqueo necesitaba, ¿no? El mensaje del ángel a la iglesia de la Odisea dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
tiene que ver que la riqueza que tiene Jesús no es la riqueza que tenía Zaqueo, pero en un sentido Jesús le quería dar más, mucho más de lo que él realmente tenía, ¿no? Cantar de los Cantares, hay un versículo aquí, capítulo 5, versículo 2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Es la voz de mi amado que me llama. Zaqueo escuchó la voz de su amado que le llamaba, aquel que le amaba. Y entonces oír la voz de aquel que nos ama, es algo que necesitamos. Es la voz de Jesús la que realmente afirma nuestro corazón en paz, en descanso y en esperanza. Tenemos que escuchar la voz de Jesús, no todo lo negativo, lo positivo de la voz de Jesús, la seguridad que la voz de Jesús nos transmite, ¿no? Así que le miró y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, que hoy es necesario que esté yo en tu casa, ¿no? Zaqueo, baja, es necesario que yo esté en tu casa. Eso nos habla de que Jesús quería que él se movería rápidamente, ¿no? Y podría así estar en su casa. Entonces, él bajó también rápidamente. Y vemos que no se lo pensó dos veces, ¿no? Bajó rápidamente, porque Jesús le estaba llamando. ¿Y cuántas veces, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios? Para escuchar la voz de Dios tenemos que ir rápido, deprisa. No nos podemos quedar ahí, que mañana lo haré. El año que viene será quizás mejor momento, no este. Mi situación es hoy un poco pésima, pero bueno, a ver si vienen tiempos mejores. No, él bajó rápidamente. Bajó rápidamente porque su necesidad también requería de eso, ¿no? Descendió deprisa y dice que él le recibió gozoso. O sea, qué tremenda experiencia, ¿no? Que, yo quería ver a Jesús y ahora que quería verle, me doy cuenta que Él me llama por mi nombre y encima quiere que entrara a mi casa. Que nadie entra a mi casa porque soy un cobrador de impuestos, pero Él sí quiere entrar, ¿no? Bueno, pues realmente se completó el gozo y la alegría de este hombre, ¿no? En el sentido de que, a pesar de que murmuraban, porque dice el versículo 7 que murmuraban. A veces hay ambientes en nuestra vida que no son fáciles, pero esos ambientes no deben de frenar nuestro deseo de buscar a Dios. Pero esos ambientes a veces son ambientes bajo presión. No tengo tiempo, no tengo fuerzas, estoy cansado, no tengo ánimo. Cosas que tienen que ver no con la murmuración, pero cosas que frenan que nosotros vengamos deprisa a Jesús y podamos escuchar su voz. Si no lo hacemos, no lo perdemos y seguiremos siendo personas necesitadas que siguen tienen necesidad de oír la voz de Dios, ¿no? Así que murmuraban y decían que, mira, este se sienta con pecadores, ¿no? Dice que le decían a Jesús que, ¿por qué te sientas aquí con los pecadores, ¿no? Pero sabemos que Él vino y buscó a los pecadores. El médico dice, Jesús no tiene necesidad. Digo, el enfermo tiene necesidad del médico, el que está sano, no. Es el médico divino que necesita restaurar la vida de las personas que están
enfermas. Por eso se sentaba con los pecadores y estaba con los pecadores. Algunos piensan que no tienen pecados, ¿no? Vivimos una sociedad en que ya yo pecador no, yo buscar a Dios, yo vivo mi vida y no necesito que nadie me tenga que perdonar. Tenemos una sociedad que no confiesa sus pecados ni tampoco los reconoce. Y incluso nos pueden decir, que a mí me lo han dicho muchas veces, pero bueno, ¿tú por qué eres un pecador? Tú eres una persona, vive la vida, ¿no? Pero sin embargo, los que hemos reconocido que somos pecadores, oímos la voz de Jesús, venimos a Él, escuchamos su palabra, nuestras vidas pueden ser transformadas, ¿no? Entonces estaba en la casa bueno, me he fijado en los detalles, estaba en la casa, ahí en la casa de Zaqueo estarían sentados, y aquí dice que Zaqueo se puso en pie. Es significativo, ¿no? Porque cuando alguien habla se pone en pie, o cuando alguien quiere decir algo importante se pone en pie o llama la atención, ¿no? De una u otra manera. Entonces, Zaqueo, cuando estaban allí en la casa, lo que habían hablado, lo que habrían comido, el trato que Jesús habría tenido con su familia, el trato que Jesús habría tenido con las personas, con él mismo, ¿no? Y de repente Zaqueo, movido por la presencia de Dios en su corazón, se levantó y confesó algo que tenía que ver con el impacto del Evangelio y del mensaje de Jesús en su vida, ¿no? Cuando el Señor habla y ministra en nuestros corazones, no nos podemos quedar quietos. Es imposible. Porque tú te tienes que mover en ese sentido que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Dice que se levantó. ¿Y qué dijo? Puesto en pie, se levantó y dijo al Señor, le dijo al Señor, no a las personas que estaban alrededor, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que hubo una reacción de este hombre, ¿no?, al mensaje de Jesús. El Antiguo Testamento hablaba de una restitución según la ley, de que demandaba que aquellos que habían hecho algo, habían robado o habían matado un animal, tenían que devolverlo, ¿no? Algunas cuadruplicadas. Significa que tenían que restituir lo que habían hecho mal, ¿no? Y la Biblia habla de esa restitución. Si a alguien le debo algo, yo me convierto, a alguien le debo algo, se lo tengo que pagar. Es parte del arrepentimiento, ¿no? Y en este Zaqueo hubo ese cambio. El otro día lo veíamos en el rico. En el rico dice que se fue triste con sus riquezas, no hizo nada, ¿no? Pero Zaqueo dijo que la mitad fue algo que salió de él, no se lo pidió Jesús. No se lo pidió. Salió de él como agradecimiento de ese encuentro con el Salvador. Y no hay mejor ofrenda que cuando sale de tu corazón. No hay mejor ofrenda que cuando sirves a Dios con todo tu corazón. Nadie te lo pide, tú lo haces en gratitud al Señor que te ha salvado. Ese es realmente el motor de nuestro servicio cristiano. Le dijo al Señor, nuestro servicio cristiano tiene que ir hacia Él. Sí, servimos a los demás, pero Él es el motivo de nuestro servicio. Cuando damos a Dios, lo damos, la Biblia dice, das al Señor con alegría, no quejándoos. A veces cuando se pide una ofrenda, ofrenda, que siempre están pidiendo la ofrenda. Pero que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Aquel dador que no importa la cantidad, pero lo que da, lo da con alegría. Este dijo la mitad. Podía haber dicho una cuarta parte, habría sido igual. Pero ahí habla también de su generosidad, ¿no? De su disposición. Esto es lo que hace cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. Empezamos a mover nuestros deseos y nuestros corazones. Aquel que nos lo ha dado todo, aquel que ha hecho todo.
¿cómo no se lo va a merecer, no? Y si nos movemos en esa dimensión, entendemos la vida cristiana que es así. El amor es el motor de todas nuestras actividades. Y si no hay amor, necesitamos, cuando solamente servimos al Señor solamente por ser vistos o por justificarnos que hacemos algo, ¿no? Pues estamos fallando, ¿no? Así que Él dijo que la mitad les doy a los pobres y a aquellos que les he defraudado les devuelvo cuadruplicado. Así que luego tendría que ir a la oficina, ir llamando a las personas que le había cobrado más impuestos y les tenía que dar 4 veces más de lo que él les había cobrado. Fijaros a los que habían pagado 4 veces, una vez más, y luego de repente se lo devuelven, ¿no? Qué alegría, ¿no? El arrepentimiento en nuestra vida siempre es bueno también para nuestro prójimo, porque aquellos a los que odiábamos tenemos que dejar de odiar, aquellos que nos metíamos con ellos demasiado tenemos que dejarnos de meter con ellos, aquellos que teníamos envidia tenemos que dejar de tener envidia. Aquellos que nunca les hemos amado tienen que experimentar que somos personas que amamos porque Dios está con nosotros. Aleluya. Y el amor de Dios la gente lo tiene que ver, lo tiene que experimentar. Y quizás no tengamos que restituir a nadie económicamente, pero sí podemos restituir lo que no hemos hecho antes con anterioridad. ¿Nos parece? Lo que no hemos hecho antes con anterioridad. Y eso es un trabajo que también es importante, ¿no? Que hagamos, y es parte de nuestra conversión, ¿no? Jesús dice aquí que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Y luego dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que la conversión de este Zaqueo, esa conversión que tiene que ver con un cambio, ¿no? Porque si Dios nos transforma y nos cambia interiormente, no podemos seguir llevando una vida como la que antes llevábamos, ¿no? Así que no podemos seguir manteniéndonos con una actividad pecadora, haciendo las mismas cosas que habíamos hecho antes. Tiene que haber esos cambios. Y esos cambios tienen que ver con la verdadera conversión, ¿no? Así que es algo que también nosotros tenemos que entender. Jesús entonces miró a Zaqueo como mira este mundo. Y podemos imaginarnos, hermanos, cuando el Señor está mirando este mundo, está amando a este mundo, ama a las familias, ama a las personas, a cada uno de sobre la faz de la tierra, y está mirando y está deseando que la gente pueda entender su mensaje y conocer cuál es su salvación, y ofreciendo un nuevo estilo de vida diferente al que hayan podido estar viviendo, ¿no? Entonces también Jesús se acercó a los indeseables de la sociedad, a las personas desechadas por la sociedad, a las personas que parece que no tienen valor o que son objeto de violencia, de queja y menosprecio de un sector a otro. Pero nosotros no hemos sido llamados a juzgar, hemos sido llamados a amar. Jesús se identificó con los pecadores y se identificó con los indeseables de la sociedad. Y nosotros no deberíamos de tener miedo de acercarnos a las personas que los demás desechan y los demás no aman. Algo podemos hacer también en ese sentido, ¿no? Entonces no podemos seguir siendo los mismos y tenemos que esforzarnos, ¿no?, en conocer a Jesús, en acercarnos a Él,
en escuchar su voz, escuchar su palabra, en que aunque hay impedimentos, tenemos que superar los impedimentos. Tenemos que superar las situaciones difíciles y depresión para tratar de estar a solas con el Señor. Y muchas veces digo, el mundo se tiene que parar. Y a veces ocurre que hay tantas cosas que hay en la vida diaria que nos absorben. Zaqueo podía haber dicho, yo pequeñito, las multitudes, yo quiero ver a Jesús, pero va a ser imposible, no lo voy a ver. Alguno quizás que es más alto que yo lo verá, pero yo no. Pero tenemos que aprender a superar los obstáculos. Ese no puedo, estoy cansado, no tengo tiempo, tengo que hacer algo, mañana lo haré. Jesús bien lo dijo, ¿no? Basta cada día su propio mal, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios les dará por añadiduría. Entonces, buscar a Jesús cada día, superar los obstáculos y las crisis, las dificultades, los desánimos, las tristezas, los impedimentos personales, para postrarnos delante del Señor y buscar su rostro. Qué buena idea, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos ayude a ser sabios como Zaqueo, que podamos tener ese encuentro con el Señor y poder recibir de Él aquello que Él quiere, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice que la salvación ha llegado a esta casa, es que cuando Jesús entra en nuestra casa a través de nuestra vida, podemos ser de gran influencia para nuestro cónyuge, de gran influencia para nuestros hijos, de gran influencia para los amigos, de gran influencia para los vecinos, de gran influencia para las personas que nos rodean. La salvación ha llegado a esta casa. Jesús en casa, a través nuestra.